Bueno, de nuevo, vamos a dar un repasillo a los ejercicios y a lo que tenemos que hacer, la tarea que tenemos que hacer esta semana. Esta semana vamos a trabajar con conos y con esferas, ¿vale? En el cono todos entiendo que lo conocemos ya el cono, que sabemos lo que es un cono. Pero vamos a profundizar un poco en su elemento, en cómo trabajar con su longitud, etc. Entonces, aquí, en el cono tenemos, lo tenéis en el libro, ¿vale? Pero vamos a dar un repaso. La altura, ¿vale? Que es la distancia que hay desde el vértice del cono hasta la base que es un círculo. La generatriz, que es la distancia desde el cono hasta la circunferencia, que delimita la base, ¿vale? Y luego el radio, pues que es el radio del círculo o de la circunferencia que forman la base, ¿vale? Esos serían los tres elementos. Y ahora, ¿qué característica o qué cosa tenemos que tener en cuenta aquí en este caso? Pues que si os fijáis, vamos a ver con cómo lo dibujo yo, así en rojo, la altura, el radio y la generatriz forman un triángulo. Voy a dibujar aquí. Forman un triángulo y además muy característico. Es un triángulo rectángulo, ¿vale? Esta es la altura, esa es la generatriz y ese es el radio, ¿vale? ¿Por qué tiene esto tanta importancia? Porque lo vamos a necesitar, aparte de porque lo vamos a necesitar en los ejercicios, porque al formar un triángulo rectángulo verifica el teorema de Pitágoras. Y es que la generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado, ¿vale? Cuidado aquí con las letras. Aquí se utiliza la h para la altura y no se reserva para la hipotenusa, ¿vale? Entonces vosotros tenéis que tener en cuenta, más que cuáles son las letras, qué función cumple. Aquí la g es la hipotenusa y la r y la h son los catetos, ¿vale? Entonces por eso g al cuadrado es h cuadrado más r cuadrado, ¿vale? Y eso voy a tener que utilizarlo en varios ejercicios. Vamos a dar un repasillo a los ejercicios por si necesitamos algo más, que lo tengáis en cuenta. Venga, dice el primero, dibuja en tu cuaderno el cono y señala sus elementos. Ese es fácil, prácticamente lo tenemos hecho en el libro. Dice el 28, halla el área total de los siguientes conos. Vamos a ver. Si os fijáis, para calcular el área total, en el libro os dan directamente la fórmula. El área total del cono os dice que es pi por r por, y luego entre paréntesis, la generatriz más r. ¿Vale? Vamos a ver que aquí me sobra algo por aquí. La generatriz más r. Vale, a mí no me gusta, ya sabéis que a mí me gusta como descomponer las figuras. Pero bueno, yo lo voy a poner aquí. ¿Cuál sería el área de la base? Pi por r al cuadrado. ¿Y cuál sería el área lateral? Pues el área lateral es pi por el radio por la generatriz, ¿vale? Cuando sumamos a estas dos, sale esa expresión, que lo tenéis en el libro cómo lo hacen, ¿vale? No me preocupa tanto eso, sino cómo resolver los ejercicios. Podéis utilizar o bien esa directamente o bien estas dos y luego sumarlas. Me da absolutamente igual, como queráis. ¿Qué problema hay? Pues que fijaos que en nuestro ejercicio nos dan la altura, nos dan el radio, en el apartado B también, pero no nos dan la generatriz. ¿Cómo calculo la generatriz? Pues como hemos dicho aquí arriba, aplicando el teorema de Pitágoras. Lo voy a dejar indicado para el primero. La generatriz al cuadrado, en este caso será 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Vale? Resolvemos y ya tenemos la generatriz. Y una vez que tengamos la generatriz ya podemos calcular el área. ¿Vale? Tanto en el A como en el B se hacen igual. Dice el siguiente, halla el área total y el volumen. Pues fijaos que en el apartado A me dan todos los datos que necesito, la altura, la generatriz y el radio. Y en el apartado B me falta la altura. Bueno, pues de nuevo, aquí aplico Pitágoras y entonces la hipotenusa, que es el 14, sería un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Aplico la Pitágoras y lo tengo. Y luego el volumen, pues aplicáis la fórmula. La fórmula de volumen sería pi por el radio al cuadrado por la altura partido por 3, ¿vale? Es parecida a la del cilindro, pero hay que dividirla entre 3. Y vamos, aquí sí nos vamos a parar un poquillo más, porque esto es un problemilla un pelín más difícil. Dice, el depósito isotérmico de la figura se utiliza para el almacenaje de leche. Dice, su diámetro es de 800 milímetros, ¿vale? Es decir, lo que va desde aquí hasta aquí son 800 milímetros. Cuidado con lo de diámetro y radio. A nosotros nos interesa el radio y nos dan el diámetro, pues a pensar. Por otro lado, la parte cilíndrica
tiene la misma altura que la parte cónica. Es decir, que esa altura que hay ahí y la altura de ese cono que hay ahí, ¿vale? Fijaos que son dos partes, un cilindro y un cono, ¿no? Pues dice que las alturas son iguales y que entre las dos alturas miden 1700 milímetros. Pues ¿qué capacidad de almacenaje tiene el depósito en metros cúbicos? Bueno, yo os digo, tenéis dos opciones. O bien pasáis los milímetros a metros y ya os sale en metros cúbicos el resultado final cuando hagáis el volumen, o lo hacéis en milímetros cúbicos y luego lo pasáis a metros cúbicos. Yo creo que es mejor que los milímetros los pasáis a metros, ¿vale? Y os pongáis a hacer los cálculos. ¿Qué cálculos tendréis que hacer? Pues el volumen total de esta figura. ¿Cómo lo hacéis? Pues tengo dos figuras, una es un cilindro y otra es un cono. Pues ya no os puedo decir más. Intentáis vosotros hacerlo y a ver lo que sale, ¿vale? Bien, y luego pasamos a la parte de las esferas, ¿vale? En las esferas lo único que tenéis que hacer es aplicar las fórmulas que aparecen ahí, tanto para el área como para el volumen, ¿vale? Para el área, 4 por pi r cuadrado, y para el volumen, 4 tercios de pi r cubo, ¿vale? Me pide área y volumen de las siguientes esferas. Pues lo mismo, aquí tengo el radio, pero aquí tengo el diámetro. Pues tened cuidado con lo que hacéis. En el siguiente dice, en el juego del billar americano se utilizan 15 bolas numeradas y una blanca. 15 y una. Todas las bolas, la blanca incluida, tienen un diámetro de 57 milímetros. ¿Cuál es la superficie esférica de cada bola? Es decir, ¿cuál es la superficie de cada una de esas esferas? Solo de una. Y luego dice el B, ¿qué volumen sumarán todas las bolas de billar? Pues si son todas iguales, pues a ver qué podéis hacer ahí. Tenéis los datos, ¿eh? Aquí no hace falta nada más que aplicar los datos. Luego dice 37, ¿cuál de estos cuerpos tiene mayor superficie? Pues calcular la superficie, ¿vale? Es un cilindro, un cono y una esfera. Pues calcular la superficie. En el cono, fijaos que os falta un dato. En los demás los tenéis. Y el 40 dice, halla el volumen de estas figuras. Vamos a ver, aquí sí, bueno, una pequeña pista. En el B es fácil, ¿no? Porque tengo dos figuras que son esa esfera y esa esfera. Pues entre las dos juntas a ver cuánto suman. Ese yo creo que es fácil. El volumen solo, ¿eh? No hace falta la superficie. Y luego aquí, fijaos, que digamos, esta parte del centro es un cilindro, ¿vale? Un cilindro de 8 centímetros de diámetro. Cuidado. Y luego tengo una semiesfera por aquí, es decir, la mitad de una esfera y por aquí otra mitad de la misma esfera. Pues entre las dos juntas, ¿qué van a formar? Pues blanco y en botella. ¿Y qué me faltaría? Saber el radio de la esfera, pero pues fijaos cómo es la estructura y a ver si podemos sacar el radio de la esfera de alguna manera, que sería la única cosa que necesitaríamos, ¿vale? Bueno, lo de siempre, si tenéis dudas, pues me escribís al correo e intentamos solucionarlas. Pero yo creo que con esto ha quedado bastante claro. Pues venga, hasta la próxima.